Chicos, agradezco muchísimo la puntualidad al estar aquí a las 6 de la tarde para poder arrancar en tiempo y en forma, ¿verdad, Poncho? Quiero presentarles el día de hoy al contador Carlos Alberto Rentería, que nos hace el favor de poder estar aquí para poder hablarles acerca de un tema muy interesante en relación a la parte de corrupción. La parte de corrupción y la percepción de actos en la corrupción. El contador Carlos Alberto es contador público egresado de la Facultad de Contaduría y Administración por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con una maestría en Administración por la misma facultad. Es docente de la maestría en Gestión e Innovación Pública y de la maestría en Derecho Fiscal. En cuestión de experiencia laboral, es gerente general de Autocenter Bulevares, es jefe de Departamento de Recursos Materiales de la Legislatura del Estado, Contralor Municipal en el municipio de San Juan del Río, director de ingresos en municipio, asesor del grupo parlamentario del PRI en la Legislatura del Estado y además auditor municipal de fiscalización en el municipio de Querétaro. Para nosotros es un honor poder presentar al contador Carlos Alberto Rentería. Muchísimas gracias, contador. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a hacer esta pequeña charla de media hora. Agradecer primero a la licenciada Lázaro, a los contadores antes que nos hayan hecho favor de invitarnos a platicar un ratito con ustedes. Yo trabajo mucho con jóvenes, tengo varios grupos más o menos de su edad en la universidad y me he dedicado muchos años a dar clase. Parte de mi experiencia está en el sector público, parte en la iniciativa privada. He estado pateando de ambos lados y hoy me toca ser el malo de la película en el municipio de Querétaro. La Auditoría Municipal de Fiscalización es como la Contraloría Municipal, y lo que hace una Contraloría es establecer los sistemas de control para que los actos de la autoridad se hagan con apego a la ley. Nosotros tomamos posesión de este encargo el día 1 de octubre del año 2012 con el licenciado Roberto Loyola. Y ya para entrar en materia, les comparto que una de las visiones de esa administración era romper esa dualidad que está en la mayoría o en una parte de la población que dice que servidor público es igual a corrupción, partidos políticos igual a corrupción, gobierno igual a corrupción, etc. En el Plan Municipal de Desarrollo nosotros nos fijamos como uno de los objetivos principales entrar en este tema, y le entramos a este tema cuando no era un tema de moda. Hoy ya lo vemos en todos los anuncios en la televisión, posicionamientos de políticos, pero hace 2 años no se tocaba el tema. Nosotros decidimos entrar. ¿Cuál es el principal problema del tema de la corrupción? Como toda política pública, lo primero es medirla. Si no sabemos de qué daño o de qué tamaño está el daño en las instituciones, no vamos a poder establecer un sistema para poder atacarla. Y yo siempre lo homologo como estar enfermo. Sé que tengo una enfermedad y lo primero que tengo que ir a hacer es que me haga un diagnóstico. Y en base a ese diagnóstico se aplica una terapia y se ve si el paciente mejora o empeora. El problema de la corrupción es que había mediciones o existen mediciones a nivel internacional que miden la corrupción en los países, entre los cuales México ocupa uno de los países con mayor índice de corrupción en el mundo. En América Latina somos el segundo país con mayor índice de percepción de corrupción en América, en toda América. ¿Cuál es el país número 1? Argentina. Y se sospecha seriamente que México pagó para estar en el segundo lugar, ¿no? Y entonces tenemos un problema a nivel América, ¿no? Somos el segundo país con percepción de corrupción. Los indicadores internacionales existen y allí están. A nivel nacional hay una organización que se llama Transparencia Mexicana que hace las mediciones de percepción de corrupción a nivel de los estados, pero a nivel de municipios no había nada. No existe un desagregado de estas encuestas que midan el nivel de corrupción de los municipios. Y entonces, resumiéndoles un poco todo el proceso, lo primero que hicimos es medir la corrupción. Y la corrupción, como todos los fenómenos sociales, como es el fenómeno de la inseguridad, se miden en 2 ámbitos: lo que la gente cree que es y lo que es. O sea, la percepción y la realidad. Y entonces dividimos nosotros este estudio, ustedes van a ver, en
qué es lo que la gente piensa que es y cuál es el problema real. Y miren, por ejemplo, si nos bajamos un poquito, en ese entonces el 28% de la gente del municipio creía que la corrupción ya era un problema, y estamos hablando de que esta encuesta se realizó en el 2013, marzo del 2013, y la pregunta era en el último año. Entonces, el 28% de la gente decía que el problema de la corrupción era un problema. Si le fijan, es bastante parecido a lo que es la inseguridad. Entonces, ya desde entonces en Querétaro se vislumbraba que era un problema. Entonces, vamos a la gráfica de percepción. Esta, miren. Se le preguntó a los queretanos si creían que la presidencia municipal, los funcionarios de la presidencia municipal eran muy corruptos o medianamente corruptos. Entonces, más de alguno de ustedes se van a decir, bueno, la gente es corrupta, no lo es, no tiene sus grados, sí tiene sus grados porque nos sirve para medir. Si ustedes suman 22 más 33 más 29, les da que el 85% de la gente creía que había algún grado de corrupción en la presidencia municipal, o sea, 85 de cada 100 queretanos. ¿Cómo se mide la corrupción? ¿Cómo puedo saber qué tan corrupto soy? Son estudios cuantitativos. Esto, por ejemplo, son 600,000 habitantes en el municipio de Querétaro. Quienes aplican las encuestas sacan una muestra, y esa muestra representa el todo. Y estas fueron las preguntas que se les hicieron. Bueno, yo entiendo la pregunta y yo también la tengo. Es más bien, digamos que del 1 al 10, yo qué tan corrupto soy, ¿cómo lo puedo determinar? Bueno, aquí hay una pregunta. Esto es cómo perciben los ciudadanos al municipio. Hay una pregunta más adelante que dice, ¿y cómo te percibes tú? Y entonces los queretanos se calificaron a los queretanos. Y van a encontrar un dato ahí bien curioso. Sobre todo para los que sean queretanos de segunda generación, van a encontrar un sentido a la palabra de la moral. La van a encontrar ahí. Este es en la policía. Desde luego la policía, si se fijan, está más cargado el tema hacia son muy corruptos. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos un principal indicador. El estudio está a disposición de todos ustedes, está en la página del municipio, está el estudio completo. Para efectos, miren, por ejemplo, esa. Siempre se hace una pregunta de referencia. Se supone que una institución de esa naturaleza debería de estar, pues, inmaculada, ¿no? Aún así, si ustedes suman 14, 17 y 17, es el 50% de la gente que cree que aún en la institución que debería tener el menor problema hay algún tipo de corrupción, pero se carga mucho hacia no son corruptos. Y se distribuyen las otras tres preguntas. Entonces es una pregunta de control. ¿Algún día el gobierno va a estar así? No lo sabemos. Pero ese es el piso, porque si yo les digo vamos a eliminar la corrupción, les estaría mintiendo. La corrupción no se elimina. Se controla o se disminuye, pero no se erradica. Y miren, cuando le preguntaban a los habitantes del municipio cómo se consideraban, de los dos. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo se llama el decir soy de los dos, soy honesto y soy corrupto? Ese es doble moral, jóvenes. ¿No? Yo podría decir no lo soy, sin embargo sí participo. Hubo una campaña publicitaria que nos desarrollaron y los publicistas le daban al clavo. Y dicen, ¿por qué la gente se considera de los dos? Es una explicación bien interesante. Porque todo el mundo cree que tiene una justificante para él válida para cometer un acto corrupto. Y entonces cuando yo creo que tengo una situación válida sobre la cual hago un acto de corrupción, entonces estoy justificado. Tenía prisa, el carro era de mi papá, no había de otra, si no, no hacía el negocio, si no, no me daban el contrato. Y entonces la justificación que yo interiorizo y la hago válida en ese momento es yo soy honesto, la situación es la que me hace ser corrupto. ¿Y ustedes creen que eso sea cierto? Bueno, pues finalmente ahí está, sanciono, ¿y qué es lo que hago? Participo. A ver, vamos a definir entonces qué es la corrupción. Contestando la pregunta de los dos compañeros, ¿cómo sé si soy corrupto? ¿Qué es la corrupción?
detalle. La corrupción, bueno, es dar o recibir algo a cambio de, digamos, que algo que no puede ser o que no debería ser. Bueno, los griegos decían, es corrupto aquello que ha dejado de funcionar para lo que fue diseñado. Eso es corrupto. Yo diseño algo para algo y en el momento en que deja de funcionar para eso, en ese momento eso ya se corrompió. Durante muchos años se ha pulido el concepto de corrupción en el servicio público, que es el que estamos viendo aquí. Corrupción en el servicio público tiene la siguiente definición: es el apropiamiento de la función pública para beneficio privado. Y chequen que ni siquiera tiene que decir para mi beneficio. O sea, el funcionario que es corrupto ni siquiera puede estarse beneficiando directamente de la corrupción, pero sí puede beneficiar intereses privados. Entonces, esa es la definición de corrupción: el apropiamiento de una función pública para beneficio privado. Y ustedes van a decir, ¿es propio de una función pública? Habría que definir qué es función pública. Los directivos de una universidad, aunque fuera privada, ejercen una función que es similar a la pública. Pues deciden muchas cosas, ¿no? Entonces también puede haber corrupción en la iniciativa privada con la iniciativa privada. Claro que puede haber. Entonces, desde luego se va. Miren, esta es, ¿a quién corresponde la lucha contra la corrupción? La gente decía todas las anteriores, es decir, la solución de la corrupción está en todos lados, menos en el gobierno. A ver la de los jóvenes. Anterior. A ver, vamos a ver más adelante. Si quieres, vamos ya directamente a los trámites. Esto es mera percepción. ¿Dónde crees? Cuando ya la gente se le preguntó, bueno, eso es lo que crees, ¿no? En la primera gráfica donde están los trámites, la primera encuesta, la primera. Cuando le preguntaron ya a la gente, bueno, eso es lo que tú crees que es, ahora dime, ¿en qué trámite tú has dado dinero? ¿Y cuál creen que fue el trámite que más afecto a la corrupción tiene en el municipio? La policía. El 70% de los actos de corrupción estaban concentrados en la policía. ¿Cuántos actos son esos al año? Porque también los estimamos. Todos esos jóvenes son cerca del 18% de la gente. O sea, el 18% de los queretanos, el 85% cree que hay corrupción, pero nada más el 18% había participado en un acto. ¿Y qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es el 18%? Son 100,000 actos de corrupción por año. 100,000, tan solo en la presidencia municipal. Parecerían muchos, pero si lo dividimos entre el número de días, entre el número de policías en general, ya no son tan pocos. ¿Y cuánto es el costo promedio de un acto de corrupción? Promedio, casi le dan, promedio. Siempre que me gusta, yo soy contador y ahorita les voy a platicar por qué soy contador y por qué quiero mucho mi profesión. Y aparte soy financiero. La mezcla entre contador y financiero es muy interesante porque aparte de que sabemos hacer los estados de resultados, sabemos interpretarlos, ¿no? Los estados financieros. Y la respuesta que más me gusta es depende. Porque casi todo en finanzas y casi todo en indicadores es relativo. Nada es absoluto, ¿no? Hay una frase que leí ahorita que entraba, dice que el sabio duda y el ignorante afirma, ¿no? Depende. Son 400 pesos promedio la multa, la mordida promedio. Pero están las mordidas de a 5, las de a 100, las de a 70. Por ejemplo, la de tránsito, ¿cuál es la promedio? Fluctúa la promedio 300 pesos. Así es que si algún día los agarran y dicen que quieren cobrar de más, dicen, no, a mí el auditor me dijo que el promedio son 300 pesos. Pero el promedio general son 400. A ver, bueno, aquí hay un dato interesante de altura. Una de las
conclusiones que tenemos en el estudio es que en la presidencia municipal la corrupción no está institucionalizada. Es una palabra fuerte, ¿no? No está institucionalizada, hasta cuesta trabajo decirla. ¿A qué se refiere? Váyanse al Estado de México o al Distrito Federal y una multa de tránsito no se la dejan por menos de 800 pesos. ¿Y por qué aquí puedo liberarla por 100 o 200 y allá por qué la misma por 800? ¿Por qué? Porque allá es más caro. Porque se reparte. Así es, porque allá se reparte. O sea, agarran allá los 200 para el oficial y hay un proceso de institucionalización de la corrupción, es decir, tienen que escurrir para arriba. Y entonces así se va quedando los diferentes extractos del gobierno. Cuando las multas la gente dice, o cuando las mordidas la gente dice que son muy pequeñas, la primera conclusión es: ¿ese dinero para quién es? Para el funcionario. Porque no alcanza para repartir, no alcanza. Entonces, los grandes organismos que tienen promedios bajos de multas, de mordidas, la primera conclusión es: no está. O sea, la corrupción, porque no podría o no toleraría el rango, montos pequeños para repartir. Los trámites en donde son más las multas o son más agresivas, las mordidas, pues hay que poner especial atención, porque es posible que el jefe o el jefe del jefe esté involucrado, ¿no? Pero eso ya son minucias de la... O sea, así encontramos el municipio con esos indicadores. Y adivinen cuál es el principal sector afectado por la corrupción. Por edades. ¿Qué edad es más afectada? De 18 a 29 años es el sector. O sea, el principal afectado por el tema de la corrupción son ustedes, por la edad y porque está relacionado con la policía, y por eso agradecemos mucho siempre que nos dejen hablar con jóvenes para decirles no participen. Por eso ahorita saltaron las respuestas 50, 70, 200. En mis épocas, los actos de corrupción se venían y nos quitaban los tenis, que eran motivo de mercancía. Si no, pregúntenle a sus papás, cuando no existía el Tratado de Libre Comercio y eso, pues la payuca era un objeto de mercancía. ¿Hoy qué les quitan? Los celulares. Hoy son los celulares. Si ya los agarran sin lana, los celulares. Entonces la invitación es no participar. ¿Qué fue lo que hicimos? Una vez determinado el mal y en dónde estaba, que ustedes vieron, medimos todos los trámites en donde estaba el tema de la corrupción. La mayoría eran en tránsito, pero estaban en el pago del predial, estaban en las infracciones de licencias, estaban en el otorgamiento de licencias, estaban en uso de suelo, estaban en trámites cadastrales, estaban en adquisiciones, pero era el menor, era el 30%. El 70% estaba concentrado en actos relacionados con la policía. Entonces, junto con la Universidad Autónoma de Querétaro, se desarrolló este modelo, que déjenles presumo de igual que el modelo se inscribió en un concurso nacional y lo ganó. Es el concurso nacional de innovación en transparencia 2014. Fue uno de los trabajos que se inscribió y ganó el premio. ¿Quién convoca? El Banco Mundial, el IFAI, la Auditoría Superior de la Federación. Es el máximo galardón en materia de transparencia que existe en el país. Y este modelo se desarrolló junto con la universidad, se inscribió y ganó. ¿Y por qué ganó? Porque dio resultado. Y se le llamaron modelo de acciones preventivas de actos de corrupción. ¿Y qué se hizo? Para no entrar en mucho detalle, pues vamos a las 10 acciones. Y ahí nos divertimos mucho. Este es un proceso largo, es un modelo. El modelo es una marca, inclusive se va a registrar. Es el único modelo a nivel nacional. Hay estados y municipios interesados ya en aplicarlo. Y este es un pequeño resumen. Una vez que tuvimos determinado qué áreas hubo problema de corrupción, les pedimos que hicieran estas 11 acciones. Y después se le fue dando seguimiento por parte de la gente de la universidad. Auditores de la universidad iban dependencia por dependencia a ver si iban cumpliendo estas 10 acciones. Las voy a resumir muy rápido. Aplicar calidad, una encuesta de calidad y satisfacción de servicios. La gente vaya a hacer un trámite y al final llenan un cuestionario de cómo te fue. Y si te pidieron dinero aparte del trámite normal, el pago del derecho de aquello que te dieron un recibo.
Y ya cuando el funcionario sabe que le van a preguntar al ciudadano, pues inhibe, ¿no? Entonces, en varias de las dependencias se aplicó la calidad de satisfacción y servicios y se procesaron información. También le sirvió la información para poder mejorar. Se estableció, por ejemplo, el sistema de las 5 S en varias de las delegaciones municipales. En general se hicieron varios trabajos ahí interesantes. Publicidad anticorrupción. Carteles. Hay un ejercicio muy interesante de los que se dedican a la psicología y cómo funciona nuestra mente. Y hay un experimento que es, no tiene desperdicio. Dejan una charola con dinero y la dejan ahí solo. Y el dinero, pues ya se imaginarán cuánto tiempo tarda en perderse. Pues nada, ¿no? La gente pasa y se lo apropia. Y después hacen el mismo ejercicio poniendo la charola con dinero, pero una imagen de unos ojos viendo la charola. Y adivinen qué sucedió. Los agarran menos. Y entonces, ¿cómo es posible que seamos susceptibles a una imagen de alguien que nos está observando? Y todo el mundo sabe que es una imagen. Si algún día alguien en otro de los estados y ven estas simuladas, y a poco no le bajan la velocidad, ya después la pasan y la vuelven a subir, ¿no? Pero háganse la reflexión y decir, si yo sé que es una imagen, ¿por qué inhibe? Bueno, las imágenes son poderosas e inhiben. Entonces se mandó a hacer una campaña publicitaria para decirles, no participes en actos de corrupción y por favor denuncien. Trámites en línea. Fuimos el primer municipio que estableció la firma electrónica en convenio con el SAT para trámites en línea. Un trámite en línea se vuelve 100% libre de corrupción. ¿Por qué? Porque ni modo que corrompa a la computadora. Hubo un teórico de la corrupción que inclusive hizo una fórmula matemática para determinar un trámite corrupto y tenía razón. Decía, corrupción es igual a la discrecionalidad en la toma de la decisión más el monopolio de la toma de la decisión menos la posibilidad de rendir cuentas. Y entonces sale una fórmula bien interesante porque dicen, bueno, si yo genero un trámite, ¿que quién decide? Yo. ¿Puedo decidir sí o no? Sí, la discrecionalidad. ¿Y a nadie le tengo que rendir cuentas? No, ese es un trámite corrupto. Y entonces para desagregar el trámite en la corrupción hay que hacer la fórmula matemática de más, menos. Y se puede hacer rindiendo cuentas, o se puede hacer que más funcionarios otorguen el permiso, o se puede hacer que se rompa la discrecionalidad, si puede decir sí o no. Y les voy a poner un ejemplo, ¿no? Durante muchos años el gobierno del estado, si uno pedía una licencia de alcoholes, era discrecionalidad del gobierno otorgarla o no. O sea, alguien dice sí o no, independientemente de que cumpla los requisitos. Cuando cambió el trámite es, si cumple los requisitos, entonces la respuesta es sí. Ahí se rompe la discrecionalidad. Entonces están muy ya comprendiendo la fórmula, es muy sencillo desagregar o en la perversidad hacer un trámite corrupto. Se puede usar de las dos formas. Cultura ética, fuimos el primer municipio que estableció un código de ética. Participación ciudadana, fuimos también el primer municipio que invitó a 6,000 ciudadanos en un sistema de evaluación ciudadana a calificar las obras y acciones del municipio. Y tenemos a los 6,000 ciudadanos, si quieren otra charla lo platicamos, es un sistema de participación ciudadana de avanzada, en donde a la gente se le bajan cuestionarios para calificar los servicios y la respuesta se referencia. Entonces tenemos un montón de puntos de la ciudad. El primer servicio que evaluamos fue el servicio de recolección de basura. Y entonces sabemos exactamente en qué puntos de la ciudad hay una opinión negativa del servicio de recolección de basura. Porque hay 6,000 gentes ayudándonos siempre a evaluar, que llamamos sistema de evaluación ciudadana. Que fue el más divertido, y alguna vez lo vamos a invitar también a ustedes, operativos de usuario simulado. ¿Qué es un operativo de usuario simulado? ¿Alguien ha oído hablar del Mystery Shopper? Es cuando mandas a alguien a hacer un trámite, pero está calculado por parte del gobierno o algo así, para checar si ahí donde está yendo a hacer el trámite le ofrecen algo que no debe ser, o le están diciendo que los pasos son diferentes a como realmente lo dicen. Bueno, medimos calidad de los servicios y medimos actos de corrupción, y lo hicimos con jóvenes. Jóvenes de ciertas carreras escénicas nos apoyaron, se presentaron, iban con instrumentos de grabación, camaritas, iban con un speech y iban dirigidos a los trámites donde la gente nos dijo que había actos de corrupción. Entonces se presentaban, simulaban ser un usuario
y cuidando el margen de la ley, insinuaban, motivaban. ¿Cuál sería un sinónimo de un acto de corrupción? Tampoco no los han usado. Ofrecían, pero díganme un sinónimo, porque lo burdo sería decirle, te doy un dinero y ayúdame. Estamos en México, ¿no? O sea, hay miles de sinónimos, díganme uno. ¿Cómo le podemos hacer? Échame la mano. Es la última vez. ¿Cómo te ayudo a que me ayudes? ¿No? O la de tránsito. Me doy por bien servido. ¿Qué te parece si yo te pago la multa y la próxima vez que nos veamos me das el recibo? ¿No? Y ahí me haces favor de ir a pagar toda la caja, ¿no? Y a la próxima vez que nos encontremos ahí me das el recibo, ¿no? de pago. Entonces, muchas de las cosas de estas frases se usaron y se provocó, se hicieron 49 operativos simulados. La mayoría de ellos, ¿en dónde? En la policía. Lo hicimos con sociedad civil, lo hicimos con jóvenes en general. Y entonces eso dio buen resultado. Acceso a la información pública, contestar todas las solicitudes de información, todas, el 100% de lo que nos llegara como información y que el funcionario supiera que estaba obligado a contestar lo que la ciudadanía preguntaba. Atención a los servicios y trámites, tenemos un sistema que permite la sistematización de todas las peticiones ciudadanas. El reto era que la dependencia le pudiera dar cumplimiento al mayor número de trámites y quejas. Seguimiento de quejas, denuncias y sugerencias. Generamos la línea ética de denuncia. Esta línea ética de denuncia sigue siendo innovadora aquí en el Estado. Nos la han pedido y realmente el software es gratis. Sirve mucho para el tema del bullying. Lo ponemos a disposición. Es un sistema en el cual la gente llega, pone su queja, no le pide nombre, pero sí le genera una clave para darle seguimiento en el caso de que quiera meterse nuevamente al sistema y ver en qué va su queja. Porque si nomás me quejo y pongo un sobrecito debajo de la puerta del funcionario, después cómo me presento a ver si le han dado seguimiento a esa queja. Acá el sistema no me pide mi nombre, inclusive si dejo un correo electrónico creado ex profeso para la queja, cada vez que yo le voy avanzando en el trámite de esta, me va actualizando la información al correo electrónico sin que yo pregunte. Está interesante. Y permite, y el software nosotros lo desarrollamos y es prácticamente gratis y está a disposición. Es queja con seguimiento, porque las líneas éticas, el gran problema es que la gente desde afuera no le puede dar seguimiento sin perder su carácter de anonimato. El 99.3% de cumplimiento en la manifestación de bienes. Es decir, que los funcionarios cada año presentaban su manifestación de bienes para que se pudiera verificar que no han incrementado su patrimonio de manera notable. Y el último era disminuir el índice generado. Es decir, si estos 10 pasos daban resultado, yo un año después vuelvo a medir, ¿y qué debió de haber sucedido? Se debió de haber disminuido. Si disminuyó, entonces quiere decir que lo que hice funcionó. Si incrementó, no funcionó. Si no disminuyó, no funcionó. En marzo del 2014 se volvió a medir. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué porcentaje? Nosotros íbamos por un 20%. Digamos, si logramos disminuir la corrupción un 20%, ya podemos darnos por bien servidos, pero ¿qué fenómeno se dio? Disminuyó el 60%. Pero nosotros no hicimos la medición. O sea, para que no digan, es su propia medición con la de ustedes. No, lo hizo la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Y por qué la Universidad Autónoma de Querétaro? Porque en el ranking de las instituciones con mayor credibilidad entre la población, ¿quién está hasta arriba? El Ejército, la Marina y las universidades. Y atrás de las universidades vienen las iglesias. O sea, el poder del directivo de una institución educativa está por encima de quién, del cura o del pastor. Ese es el poder de las universidades cuando las universidades opinan y cuando hacen investigación. Cuando la gente dice que es una investigación de la universidad, ¿qué es lo que pasa con la gente? Lo creen. Pero si le dicen que es un partido político, es el gobierno, no lo creen. A los 2 estudios nos los hizo la universidad. Vamos ya hasta el final, ya se nos está diciendo el tiempo y hay muchas preguntas.
el 12.8% de la gente decía en el 2013 que había dado una multa, una mordida en tránsito. Para el 2014 solamente fue el 5.20. Como le avanzamos mucho en el tema policíaco, nos permitió bajar mucho el indicador de actos de corrupción. Todos los demás indicadores bajaron. El único que no bajó fue el de venderle al gobierno, que es donde estamos trabajando. Y el de catastro se disparó. A las dependencias que hicieron su trabajo y bajaron su índice de corrupción, la universidad las certificó. Les entregó un certificado, un evento, y les dijo, se reconoce tu esfuerzo, bajaste el índice y aquí está tu certificado. ¿Cuál es el reto? Eso fue 2014. Esta encuesta se va a volver a aplicar en el 2015, dentro de un mes. Dentro de un mes. Y entonces vamos a tener el comparativo 2015 y qué debe de haber pasado con la corrupción. Esperamos que baje, no en el mismo porcentaje que bajó la primera ocasión, porque el fenómeno se vuelve más sensible y busca otras salidas. Si no se siguió trabajando con las dependencias, y ahora lo que buscamos es que esto vuelva a bajar. Y con eso nosotros cerramos y entregamos la administración del licenciado Roberto Loyola con un municipio que quien gane la elección pues va a tener ahora la vara muy alta, ¿no? Porque esto no se va a poder dejar de hacer. Este módulo. En catastro tenemos un sesgo, porque el municipio es el único que lo tiene municipalizado. O sea, la función catastral es una función municipal, pero los municipios que no se sientan capaces de llevar el catastro se lo ceden al Estado. Entonces, en el resto de los 18 municipios, en Querétaro es el único que lo tiene municipalizado y los otros 17 lo sigue teniendo el Estado. Entonces, cuando le preguntamos a la gente en trámites catastrales, no sabemos, porque la gente no está obligada a saber si fue un trámite hecho en el Estado o en el municipio, de cualquier forma subir. Y hay que ponerle especial atención, porque fue el único que no bajó. Y la universidad pues no miente, ¿no? Dice, ese no bajó, subió, no está certificado. Entonces ese se queda fuera. ¿Qué sigue? Hacerlo este siguiente año y bajar la incidencia. Cuando presentamos esta encuesta hubo caras de escepticismo como las veo ahorita. Dicen, bueno, la universidad está en Querétaro, sí es la que más le creen, pero no estará trucado. Y después pasó una cosa curiosa. El INEGI, que nunca había medido la corrupción, el INEGI, que nunca la había medido, la midió. ¿Y qué creen que pasó? Que resultamos el municipio con el menor índice de percepción de corrupción de todo el país. Y muchos de los datos de la encuesta del INEGI son coincidentes con la encuesta de la universidad. Checan prácticamente a la perfección. Entonces, ese es un reconocimiento, nosotros lo decíamos en los medios de comunicación, no es algo de lo que se pueda vanaglorar el gobierno, porque la corrupción es de ¿qué? Es de dos. Entonces, de lo que sí ustedes pueden sentirse orgullosos es de que viven en el municipio con la población más honesta. Contestando ahora sí la pregunta de los dos compañeros de cómo sé si soy corrupto o no lo soy. En comparación con otros estados, somos el municipio menos corrupto del país. Aún así, tenemos un 57% de gente que no cree. ¿Se acuerdan que ese indicador era 85? Cuando lo mide el INEGI ya íbamos en el 57. Ese 57% de la gente cree que el gobierno es corrupto, contra otros estados que andan en el 88. ¿Sí? Y eso desde luego es un logro de gobierno y sociedad. Entre otros muchos otros lugares que tienen primeros lugares, México, y que tienen Querétaro, y que tienen, o sea, Querétaro Estado y Querétaro Municipio despuntan en muchas cosas, entre otros de los que es este tema. Entonces coincidió, INEGI midió finales 2013, va a volver a medir finales 2015. Entonces ahora sí, ¿cuál es el estado más corrupto? Estado de México. 88%, o sea, 88 de cada 100 habitantes del Estado de México creen que su gobierno tiene corrupción. Pero está muy errada la gráfica, ¿no? Porque Guerrero, o sea, Guerrero es el 5%. Sí. Está muy bajo. O sea, está muy bajo para Guerrero. 2013. Pero sí,
10. O sea, 2013 no fue 2014 para Guerrero, ¿no? 2013 la situación de Guerrero era en noviembre de 2013. ¿Qué pasaría si esta nueva encuesta que van a hacer del 2015 para ver el avance que han tenido se hiciera después de las elecciones en el Estado? No, es que el corte ha sido a marzo. Bueno, ¿qué pasaría si el corte fuera agosto? Ya no sería un año. Entonces ya no, la medición ya no sería consistente, porque ese ejercicio abarcaría 14 meses o 16 meses o 18 meses. Bueno, pero se podría hacer algún como en marzo para hacer el año y algún tipo de encuesta extraordinaria o algo así. Sí, Después de... se le puede dar una de seguimiento, o sea, la de marzo tiene que existir para que sea el corte de un año. En julio tú podrías decir, lo vuelvo a medir. Pero con que sea el corte de un año podemos saber que no van a ser como datos concisos si sabemos que están de por medio de las elecciones. Por eso es importante que no la haga el municipio. Por eso es importante que la haga la universidad. Las universidades tienen intereses. Pero, a ver, si ya, entonces, cuando le preguntan a los mexicanos en qué institución crees, lo cual tiene mayor credibilidad, insisto, el ejército, la marina, las universidades y la iglesia. Si ya no le vamos a creer a las universidades, y yo no dudo que haya intereses en las universidades públicas, entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿quién mide? ¿No? Porque van a decir, bueno, voy a poner un ejemplo, ¿no? Transparencia mexicana. Bueno, déjenles decir, les comento una monería de este proyecto. Nosotros lo presentamos, este modelo lo presentamos al Banco Mundial. Y el Banco Mundial va a financiar el tercer año de certificación. El Banco Mundial. O sea, ya no estamos hablando del Banco de México, no estamos hablando de Banamex, no estamos hablando de una institución nacional. Este modelo se presentó a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La ONU tiene lo que se conoce como centros de excelencia. Tiene uno en México y tiene uno en Viena. Estos centros de excelencia nos cobran como universidad, le van a cobrar a la universidad 1,5 millones de pesos para certificar el modelo y que cumpla con estándares internacionales. Y eso va a estar listo antes de la tercera certificación. Si ya no le creemos a la universidad, entonces ¿quién va a validar los estudios de la universidad? La ONU. Ya si no le creemos a la ONU y al Banco Mundial financiando, ya somos excesivamente muy incrédulos, ¿no? Perdón por la insistencia, pero Tamaulipas, ¿qué es Tamaulipas, ¿qué es de los más Sí. Pero, ¿cómo puede ser? Mira, si quieren echamos otra hora, pero creo que tienen clases para diferenciar lo que es la violencia y lo que es la corrupción. ¿Sí? Y ustedes podrían decir, ¿es donde hay violencia y corrupción? No necesariamente. Donde hay violencia y está centralizada, hay orden. Y eso ojalá no saquen en los medios. ¿Sí? Pero el problema, hay ocasiones de la violencia, es que empieza a haber desorden. Hay ocasiones en que la propia violencia genera orden y es la vacuna contra la corrupción. Una vacuna perversa, porque las funciones del Estado las asume el crimen organizado y la gente le tiene más miedo ¿a quién? Al crimen que al Estado. Pero tenemos ahí en la auditoría una dirección de auditoría policial. Si quieren otro día nos invitan a hablar de temas de seguridad y les movemos porque podría parecer una relación así y no lo es. Cuando había menores índices de corrupción en nuestro país era cuando el Estado era más autoritario. Pero bueno, estaremos allí en detalles. ¿Alguna otra pregunta? Porque agotamos nuestro tiempo. No, pues más bien Roberto respaldó este proyecto. Miren, hubo por ejemplo una crítica de un medio de comunicación cuando yo anuncié esto en marzo, en febrero, en enero del 2013. Dijeron, oye, Rentería se está tirando, y así lo dijo literalmente el conductor, dice, se está tirando un balazo en el pie. Va a meter en un problema a Roberto Loyola. ¿Cómo se le ocurre medir la corrupción en el municipio? ¿Cómo se le ocurre? Y realmente era una locura, ¿no? Porque si no lo podíamos disminuir, ¿para qué lo medíamos? Es como una universidad tratando de medir algo dentro de sus estudiantes y sabe que no podría solucionarlo. Sería reconocer un mal que nadie quiere reconocer.
Nosotros estábamos seguros de que algo se podía hacer. Ese mismo medio de comunicación dijo, bueno, un año después dice, ahora sí ya te entendí, qué es lo que querías proyectar. Querías decir, así recibiste el fenómeno y sí se pudo hacer algo. Y entonces en vez de dispararse en el pie, se tiene un reconocimiento, que fue un reconocimiento nacional. ¿Sí? Nos decían en la Cámara de Comercio Internacional, para su formación, yo sé que ustedes saben que la Cámara de Comercio Internacional es como la Coparmex del mundo, que también nos recibió y nos entregó un reconocimiento por el modelo. Decían, oye, ¿y cuál es el secreto? ¿Por qué esto se puede hacer en Querétaro, no se puede hacer en otros lados? Digo, el secreto se llama voluntad política. ¿Y qué es? Que el gobernante de arriba no tenga cola que le pise. Y entonces, porque si yo como auditor voy a revisar al presidente municipal y el presidente municipal no está actuando bien, ¿quién es el primero que me va a parar? Pues él, ¿no? Pero si él dice al contrario, si yo aquí no lo hago, que no lo haga nadie, entrale, entonces se consiguen estos resultados. Si el alto mando, y ustedes lo van a ver en las clases de administración, se resiste al cambio, no hay cambio. ¿Por dónde debe empezar el cambio? Con las escaleras, ¿no? Que se empieza a limpiar de arriba para abajo. Entonces, la voluntad política de Roberto es la que hizo posible que nos aventáramos este tipo de estudios único a nivel nacional, perfectible. Lo va a perfeccionar la ONU, lo va a perfeccionar el Banco Mundial, y en a lo mejor 3 o 4 años lo ven que este modelo se empieza a aplicar en otras instituciones. Hoy, por ejemplo, los partidos políticos, todos, los 10 partidos políticos de Querétaro, fueron a la Universidad Autónoma de Querétaro a firmar el compromiso de que el que gane la gobernación del Estado, que gane las presidencias municipales, se va a certificar. Ese me parece que es un logro, ¿no?, de la universidad, desde luego. ¿Alguna pregunta? La encuesta que hizo el MESI se hizo a nivel estatal. Fue en todo el país. Pero a nivel estatal. Y a nivel municipal. Tomaron los municipios mayores a 100,000 habitantes. O sea, eso fue lo interesante del INEGI, que fue una encuesta nacional, se fueron a los estados y se fueron a los municipios más representativos. Y de ahí sacaron la muestra. Ya si quieres después en otra charla, que pues, sé que hay caras de incertidumbre, traemos la encuesta del índice de paz, que está interesante en materia de seguridad. Y traemos la encuesta de victimización en el tema de la seguridad. Y van a ver unos datos bien interesantes que son coincidentes, contrario censo, como dicen los abogados, al tema de la corrupción. ¿Alguna aportación? Si quiero ser docente. Pronto aquí van a tener. Ahorita con la encuesta que van a hacer, ¿qué proyectos ya traen? O sea, ¿qué innovación traen para seguir combatiendo la corrupción? Fíjate que nosotros perfeccionamos primero el usuario simulado. El código de ética lo estamos aterrizando, lo vamos a aterrizar a códigos de conducta. La campaña tiene que ser masiva y esa campaña la tenemos que hacer después de las elecciones. Les comentaría otras monerías que hicimos. Por ejemplo, yo, como órgano que revisa el municipio, no dependo del presidente municipal, dependo del ayuntamiento. Y soy el único funcionario que fue electo por el ayuntamiento y que trasciende la administración del presidente municipal. O sea, yo me quedo 1 año y medio más cuando termine esta administración, eso me da cierto grado de autonomía técnica y de gestión, y puedo ser reelecto. Mis observaciones, por ejemplo, en materia de seguridad, no son opiniones como son la mayoría de las auditorías, son vinculativas, se tienen que hacer. Y esto estamos por llevarlo a la norma para que no sea la ocurrencia de un auditor. Entonces hay una serie de andamiaje legal construido detrás de esto, que da la innovación para que no pase que llegue la siguiente administración y borre esto y ya no se continúe con el tema, y que esté en la norma. ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su asistencia, gracias por su aplauso y quiero expresar este agradecimiento a Carlos Rentería por esta ponencia y por su